que la reflexión crítica del marxismo, de lo que ha pasado en estos 200 años, requiere, entre otras cosas, una elaboración colectiva de intercambio entre los distintos países, especialmente de América Latina. Voy a comenzar con algunas preguntas. ¿Qué pasó en este siglo y medio desde que Marx elabora el Manifiesto Comunista? ¿Qué pasó después de que un tercio de la humanidad logró la expropiación de la burguesía y establecer gobiernos de tipo obrero y campesino? ¿Qué ha ocurrido después de que hace 25 años cayera el muro de Berlín y que la mayoría de esos estados que habían sido expropiados hoy son capitalistas? Y algunos de ellos, como Rusia y China, tienen al frente presidentes, primeros ministros, salidos de los partidos comunistas, que llevaron adelante procesos de restauración capitalista con elementos fuertemente depredadores de sus propias clases obreras, incluso destruyendo elementos de derecho laboral que conquistaron los trabajadores en los países capitalistas. ¿Qué ocurre en la conciencia del pueblo trabajador del mundo cuando ante sus ojos ve el genocidio del pueblo sirio, que luego de 7 años no ha logrado concretar un movimiento de solidaridad mundial para tirar abajo o para rodear de solidaridad a ese pueblo contra la dictadura de Assad y de todas las potencias extranjeras que hoy invaden Siria? ¿Por qué no logramos la solidaridad que hicimos en la década del 60, rodeando al pueblo vietnamita de uno de los más grandes movimientos de solidaridad mundial y que fue uno de los elementos que logró la derrota del imperialismo entonces? ¿Qué futuro le espera al pueblo palestino cuando un Estado racista, apoyado por el imperialismo, hoy lo tiene sometido al apartheid y al genocidio? ¿Y qué pasa con las direcciones y los partidos que algunos de ellos, con discursos de izquierda, hoy aplican los planes de ajuste del imperialismo a nuestros pueblos? Yo no voy a responder a todas estas preguntas porque es parte de la elaboración colectiva que el marxismo requiere, sin dogmatismo, como señalaba el compañero, recuperando los elementos teóricos que nos dejaron nuestros maestros, pero tratando de entender. Yo voy a rescatar 4 legados que nos dejó una de las corrientes del marxismo, que también este año se cumplen un aniversario, 80 años, la fundación de la Cuarta Internacional por León Trotsky. Voy a rescatar 4. En primer lugar, para este balance, se confirmó la necesidad de la revolución socialista para salir a la humanidad, porque el capitalismo no ha logrado resolver los problemas más elementales de la vida de la población. Estamos hoy frente a un capitalismo que llega al punto tal que el 1% de la población mundial concentra el 82% de la riqueza del mundo, donde 3.700 millones de personas en el mundo, la mitad de la población del mundo, es pobre. Ese es el resultado hoy del capitalismo, después de, a pesar de esas derrotas que anteriormente señalé.
el capitalismo no ha logrado resolver los problemas de la humanidad, pero no solamente porque existe el peligro del que se hablaba en el siglo XX, en esa disyuntiva socialismo o barbarie, pensando la barbarie como esa forma de explotación esclavista que supuestamente sería como esas cárceles que señalaba el compañero, extendidas a países enteros. Hoy creemos que está planteado un problema mucho más grave: socialismo o holocausto, porque el capitalismo ya no solo ataca el nivel de vida de la clase trabajadora en el mundo, sino está en peligro la sobrevivencia misma de la humanidad como especie y el planeta. El grado de destrucción al que el capitalismo lleva a la naturaleza y a las propias fuerzas productivas, incluida el hombre, la mujer, como elemento, componente central, es un peligro inminente real. La crisis ecológica, los problemas ambientales no tienen resolución en el marco del capitalismo, porque el capitalismo solamente busca la lógica de su ganancia. Y en ese marco, solamente el programa de socialismo, es decir, la organización de la economía, planificada a nivel mundial, con la lógica de la defensa de los intereses de la población presente y futura, puede resolver las disyuntivas a las que hoy el capitalismo expone a la humanidad entera. Y poner además los desarrollos de la ciencia y de la tecnología en un sentido que sirva al conjunto de la humanidad. Hoy la ciencia y la tecnología solamente están pensadas para el desarrollo de fuerzas destructivas de la humanidad, de la fuerza de trabajo y por supuesto también del lucro que significa para la cuestión ambiental. Esa es... Uy, perdón, creí que me había puesto el cronómetro. Ese es el primer gran legado. El segundo es que esta batalla es internacional. Tenemos sintonía en la mesa. Un primer elemento clave de balance de los desastres del siglo XX, de las experiencias reales del socialismo, es haber pretendido desarrollar estados nacionales autárquicos de un mercado mundial y de una economía mundial, coexistiendo pacíficamente con el capitalismo. Esa perspectiva, que fue la que desarrolló el estalinismo, en primer lugar en Rusia, cortando los lazos de solidaridad internacional con la clase obrera alemana, llevaron a la pretensión de que era posible esa coexistencia y por lo tanto abrieron las puertas a un proceso de restauración capitalista. La historia del siglo XX demostró que la revolución requiere una lógica inexorable, que es que mientras se profundice en un sentido socialista, un primer eslabón de triunfo a nivel de la toma del poder del proletariado de una nación, la lógica inmediata y correlativa tiene que ser el desarrollo solidario del movimiento de los trabajadores en el mundo para extender la revolución a nivel internacional. Y esto no es meramente una cuestión retórica. Hoy el capitalismo es mucho más internacional que nunca. Ya no estamos solo frente a mercados mundiales que intercambian productos terminados en un mercado. No estamos solo frente a un capital financiero que se exporta o mecanismos donde la materia prima va de un estado al otro. Estamos en un capitalismo que ha llegado al punto en que el propio proceso productivo a nivel interno de un mismo producto industrial se ha deslocalizado y la economía no se concibe sino en el marco de respuestas de tipo internacional.
El capitalismo hoy ha desarrollado increíblemente cantidad de organismos internacionales, económicos, financieros y políticos, desde la OTAN hasta el G20, que está reunido en este momento en Argentina. Y nosotros hemos retrocedido en relación a la organización de partidos y de lazos internacionales como clase trabajadora y como movimiento socialista. Nuestro programa tiene que recuperar esa perspectiva. Tenemos que volver a retomar esa vieja, hoy más de un siglo, tradición de las internacionales que hacían fluir sobre la clase obrera de Europa y también sobre sectores de la clase obrera latinoamericana y americana, corrientes de simpatía y de organización. No nos olvidemos que el 1 de mayo nació internacionalista, que el Día de la Mujer nació internacionalista. Hoy necesitamos volver a educar a la clase obrera en la necesidad de ese internacionalismo. Y sí hay un escalón importante que hoy es América Latina. Sí hay un escalón importante en ese proceso de reconfiguración de la conciencia de clase de los trabajadores en un sentido internacionalista que tiene un punto de clave que es América Latina. Y Brasil y Argentina como dos elementos importantes de la composición de América Latina. Tenemos que volver a plantear en nuestro programa la necesidad y la perspectiva de la Federación de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. Parece más abstracto, parece más aislado. Sin embargo, la clase obrera siente la dificultad de pensar revoluciones nacionales autárquicas en forma quizás no totalmente consciente, pero cualquier obrero sabe que no se puede cerrar a una escala nacional alguna de las fábricas en las que trabaja. Se requiere un proyecto latinoamericano internacional para pensar un proceso de revolución socialista. Por eso, las consignas que tengan que ver con armar campañas de solidaridad, de lucha por problemas concretos y también con la perspectiva de la Federación de Repúblicas Socialistas se vuelve más presente que nunca. La tercera lección o legado que creemos que nos deja la Cuarta Internacional es la necesidad de formar organizaciones nuevas, socialistas, en nuestros países y en el mundo, en desafío a las direcciones que hoy tiene la mayoría de los trabajadores, los movimientos sindicales, sociales y también las experiencias de gobiernos que se han hecho en el último periodo. No podemos soslayar que en los últimos 20 años existieron gobiernos que en América Latina se presentaron como gobiernos progresistas, populistas y algunos incluso con la bandera del socialismo, como es Venezuela, socialismo del siglo XXI. Y tenemos que hacer balance. Tenemos que hacer balance de lo que pasó en los estados del este, Rusia, China y la derrota con la restauración capitalista. Y tenemos que hacer balance de la experiencia de estos gobiernos populistas, progresistas, particularmente en América Latina. Porque los trabajadores han luchado. Lucharon a brazo partido en el siglo XX y lo están haciendo ahora. Solamente para poner sobre la bandeja, 2018, huelgas ferroviarias estatales en Francia, huelgas metalúrgicas en Alemania, movilizaciones en Haití que provocaron la caída de su primer ministro, huelgas en Jordania que tiraron abajo a su premier, todas contra los planes de ajuste que imponen los organismos internacionales, FMI y Banco Mundial. Lleva ya 5 meses la lucha en Nicaragua
enfrentando la reforma previsional que quiere imponer el Fondo Monetario y que ha tenido como efecto el resultado lamentable, 500 muertos, de la mano de un gobierno que se dice heredero del sandinismo y de la revolución contra Somoza. 500 muertos. Y esta semana tenemos 8 días de huelga general en Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, en contra de los planes de ajuste del FMI que quiere imponer el gobierno. Bueno, el lunes, martes, tenemos paro general de 36 horas en Argentina, el cuarto contra el gobierno de Macri, que nos está imponiendo un ajuste brutal para poder pagar la deuda externa y favorecer a los mecanismos de la banca financiera internacional, con el hambre, el hambre del pueblo de una de las naciones que tiene más recursos en América Latina desde el punto de vista de sus recursos humanos y naturales. Los trabajadores del mundo luchan con programas sindicales concretos, pero que también toman aspectos políticos. Hoy es un reguero de pólvora en las huelgas de los trabajadores argentinos, fuera el FMI, basta de pagar esta deuda. Era una consigna de la vanguardia, es el 1%, ¿cómo dijiste 1%? 20.000 troscos que hay en Argentina, esa era la consigna. Hoy es una consigna que ponen los trabajadores en la puerta de su fábrica cuando se quieren cerrar la fábrica. Basta de pagar la deuda. Plata para educación, no para la deuda, en las facultades que se toman, votados en asamblea, es decir, un programa que trasciende lo meramente reivindicativo económico clásico y empieza a plantear un cuestionamiento contra la penetración imperialista en nuestro país. Pero los trabajadores, como muy bien dijo, como esto no me gustaba al principio, no alcanza con su lucha, con su sacrificio, con su muerte. Requieren de un programa y de una organización consciente que lo lleve adelante. Todos los partidos que se han postulado y han logrado dirigir en los últimos 20 años en América Latina los procesos sociales, no le dijeron eso a los trabajadores. Le dijeron que era posible conciliar con Levi. Se lo dijo Dilma en este país. Era posible conciliar con Levi un plan. Y no es posible. No hay posibilidad de conciliación de clase. No hay atajo para ganar tiempo. Son todos caminos que nos llevan a las derrotas, a la desilusión, a que se corrompan incluso buenos dirigentes que surgieron en el movimiento obrero, porque yo les cuento que pertenezco a una corriente, acá está mi compañero de la CCT, que es uno de los componentes del PSOL, que hace 40 años yo estaba en Argentina con un grupo de brasileros que luego formó el primer grupo con el cual Lula conformó la CUT. Y conversábamos con Lula, dirigente obrero metalúrgico, muy querido por sus compañeros, que tenía que pegar su salto y dejar de ser un mero dirigente metalúrgico y conformarse en un dirigente de los trabajadores, y le propusimos que hicieran partido de los trabajadores. Fue Nahuel Moreno, uno de los compañeros que sembró esa perspectiva. En algunas biografías muy lejanas Lula lo reconoce, pero el capital lo corrompió, porque no es posible defender consecuentemente los intereses de los trabajadores en conciliación con los grandes capitales. Y se pueden aprovechar coyunturas de buenas situaciones de venta de commodities, como se benefició Brasil en la década pasada, y también Argentina. Gobiernos como los de los Kirchner
casi paralelamente a los del PT en Brasil, se beneficiaron de una coyuntura económica con mejores precios de los commodities que permitieron dar ciertas concesiones a los trabajadores. Cambió esa coyuntura internacional y son ahora los agentes de los planes de ajuste y son los responsables de la desilusión de los trabajadores que confiaron en ellos, incluso que lo llevaron al gobierno con sus movilizaciones, porque Chávez en Venezuela llegó al poder con la movilización de los trabajadores. Y hoy Maduro es uno de los gobiernos que está hambreando a su pueblo. Entonces, los trabajadores luchan, pero si estas direcciones no son derrotadas, cambiadas, y no desarrollamos partidos socialistas que planteen que el programa tiene que ser que gobiernen los trabajadores, pero sin la burguesía y empezando a desarrollar un programa de expropiación de los grandes capitales y de organización de la economía democráticamente decidida por los trabajadores. Si esos triunfos no llevan a un cambio en la estructura económica y un cambio en las relaciones sociales de producción, de manera de que los trabajadores se conviertan en poder político,